Hola, cordiales saludos, sembrando la semilla de la palabra. Me alegra estar otra vez expuesto ante ustedes. Lucas 4:43, Jesús dijo, porque es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque a esto he sido enviado. Jesús vino a presentar el evangelio y también el reino de Dios. Hablemos ahora del reino de Dios. Sabemos que el lugar de habitación de Dios, donde reina y gobierna sentado en su trono, está en los cielos. Ahí se vive, obedece y ejecuta su absoluta voluntad. Ahí no hay pecado ni desobediencia. Ahí su reino es perfecto y su señorío es total. El reino de Dios y el reino de los cielos, ¿son lo mismo? Bueno, la Biblia nos enseña que son lo mismo. Marcos y Lucas utilizan la frase el reino de Dios, donde Mateo usa la frase reino de los cielos. Se cree que Mateo le escribió a los judíos y ellos no podían pronunciar como nombre Dios, refiriéndose a Jehová. Y por eso es que ellos no usan ese término. Mateo no usó reino de Dios, sino que reino de los cielos. Pero es lo mismo. En el pasaje de Mateo 19, donde Jesús es abordado por un joven rico, sabemos la historia, le dice el rico, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dice, guarda los mandamientos, él le dijo, desde joven los he guardado, y luego el Señor le dice, ok, ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y ven y sígueme. Fue el único, aparte de los 12 apóstoles, que Jesús le dijo, ven y sígueme. Este hubiese sido el apóstol número 13, pero él fue triste porque tenía muchas riquezas. En el versículo 23 dice Jesús, difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Y en el versículo 24, siempre de Mateo 19, dice más adelante, porque es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de Dios. Ahí usó indistintamente los dos términos. Les doy unos ejemplos, Mateo 11:11, Lucas 7:28, Mateo 13:11 y Marcos 4:11. Por favor, revise su Biblia y verá que es lo mismo. Dios, Adán e Israel. Dios en Adán estableció el reino de los cielos en la tierra. Lo puso en el Edén. Ahí ellos vivieron en plena obediencia a Dios. Dios les delegó autoridad sobre todo lo creado. Y por un tiempo, no sabemos cuánto, Adán y Eva vivieron a plenitud, sujeción y obediencia a Dios. Pero sabemos la historia, eso falló, Dios lo retira del Edén, y entonces Dios decide ahora, bueno, voy a poner mi reino ya no en un hombre, sino que en una nación, y decide escoger a Abraham y de su descendencia traer a una nación, su pueblo, Israel. Deuteronomio dice en el 14:2, Dios hablando de Israel, porque eres pueblo santo, apartado, ¿no? Para el Señor tu Dios y te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y hay infinidad de versículos que hablan de lo especial que resulta ser para Dios haber escogido una nación, porque Dios quería eh, establecer su reino a través de Israel. Era un pueblo escogido, apartado, para ser amado también para Dios, y Dios quería que Israel fuera ejemplo y luz a las naciones, para que Israel enseñara del único y verdadero Dios. Sabemos que se vive una teocracia por un buen tiempo, pero igualmente Israel falló. Dios decide enviar a su hijo. Falló Israel, falló Adán. Viene Dios y dice, ok, voy a enviar a mi hijo. Y literalmente en Juan 16:28 dice Jesús, salí del Padre y he venido al mundo. Jesús vino a la tierra en absoluta obediencia al Padre, haciendo y diciendo lo que Él le dijo que hiciera. Vino a presentar el reino de Dios, enseñándonos cómo se vive en obediencia la voluntad de Dios en esta tierra. Jesús vino a la tierra aún para Israel. Jesús vino a presentarse aún después de que Israel rechazó a Dios por los profetas y entró en desobediencia. Aún así, en su misericordia Dios se presenta a ellos. Y Juan presenta a Jesús y de la siguiente manera. Les iba a presentar a los judíos a Jesús y les dice, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, arrepentidos. Más adelante los fariseos
cuando ya están en relación con Jesús, le preguntan, ¿cuándo vendrá el reino? Y el Señor les dice, bueno, el reino no va a venir con señales, no dirán está aquí, está allá, porque el reino de los cielos está entre vosotros. Jesucristo era en sí mismo el reino de Dios, haciendo la voluntad del Padre en absoluta y completa obediencia. Antes de partir Jesús, en Hechos 1 encontramos otra vez que los discípulos dicen, Señor, ¿restaurarás en este tiempo a Israel el reino? Y el Señor les dice, no os toca a ustedes saber los tiempos ni las épocas que Dios ha puesto en su sola potestad, pero recibiréis poder. El reino va a venir. Ojo, una observación. El reino no se establece en Adán, no se establece en Israel, y el Señor que vino en sí mismo como el reino de Dios, obedeciendo al Padre en todo, tampoco lo establece. Y se va. Entonces cabe la pregunta, ¿dónde, cuándo y cómo se establece el reino de Dios? A mi entender, al descender el Espíritu Santo, el reino de Dios se establece en la iglesia. Ahí nace la iglesia. O sea, en el corazón de cada creyente que ha confesado e invocado a Jesucristo. Para tratar de hacérselo más claro, según mi entendimiento, les quiero recordar que Jesús nos enseñó a orar y dijo, cuando oren pidan y digan, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. El reino de Dios es hacer la voluntad de Dios en esta tierra como se hace en el cielo. Por eso se establece en el corazón de cada creyente cuando el Espíritu Santo mora en él, porque es la única manera en que podemos obedecer a Dios. Hermanos, amados, no se trata de conquistar ciudades, naciones o al mundo para establecer el reino. En la iglesia se estableció el reino de Dios para que la iglesia proclame ese reino. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, dice Pablo. No como el evangelio que sí son palabras. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo. El reino de Dios, el reino de los cielos, es una forma de vida que nos diferencia del mundo y es lo que hemos de vivir. Que la gracia y paz os sean multiplicados a todos. Gracias.